el nacimiento de la hermandad. Alemania al principio del siglo XVII era un despiole. Era una reunión de más de 300 pequeños fragmentos de estados. El gobernador de cada territorio mantenía el poder en sus manos. Y los ciudadanos eran propiedad del gobernador y los desertores no eran permitidos o aceptados. La libertad individual era casi inexistente. Los ciudadanos eran entonces punidos por la desobediencia. Había muchas guerras y por causa de la pobreza que había por toda parte, tenían que mendigar. Las mujeres no tenían mejores condiciones y se entregaban al adulterio, la embriaguez y a la sensualidad. Había una clase muy rica y dueña de casi todo, pero una clase mayoritaria de pobres en situación humillante. Ni pensar era permitido. La gente no podía tener sus propias ideas porque el gobierno se los pegaba, porque pensaban distinto. Y ahí surge un tipo llamado Ernst Christoph Hoffmann, que se convirtió en la Universidad de Halle, la universidad pietista, y al ahí se convertir también tuvo en su vida cristiana una inspiración pietista. Hoffmann fue un predicador itinerante, fue arrestado más de 30 veces por vivir predicando las doctrinas pietistas. Él fue obligado a cavar zanjas de drenaje, pero se mantenía firme y continuó su obra de predicación. Por su compromiso pietista y dedicación en predicar, aunque haya enfrentado problemas de prisión, él influenció a mucha gente. Entre ellos estaba Alexandre Mack. Hoffmann fue invitado por Alexandre Mack para predicar en el granero de su padre en la ciudad de Schriesheim en 1706. Parece que era prohibido ser espiritual, porque Alexandre Mack y su familia se trasladaron para Schwarzenau porque empezaron a ser perseguidos. El gobernador de esta área necesitaba de gente para cultivar porque las tierras fueron devastadas por la guerra. Había una relación simbiótica en cada uno tiraba provecho del otro. Era un rey que necesitaba de mano de obra por interés económico y esto lo dejaba más flexible. Era la economía garantizando la sobrevivencia de los pietistas y de los espirituales y de los que tenían opiniones. Los que se fueron a Schwarzenau formaban un grupo variado con varias identidades, pero con el deseo común de separarse de las iglesias estatales. Se dedicaron a estudiar la Biblia. Bien así, los escritos de los pietistas Arnold, Frank y Spener. Ellos eran herreros, tejedores, agricultores. Influenciados por los pietistas y anabautistas, 8 personas aceptaron la ordenanza bíblica del bautismo y se organizaron para hacer el bautismo por triple inmersión. 5 hombres y 3 mujeres en agosto de 1708 eligieron por sorteo quién bautizaría a Alexandre Mack. Nadie lo sabe. Hasta hoy nadie sabe quién bautizó a Mack. Ellos hicieron un pacto de silencio de que nunca revelarían quién bautizó a Mack. Mack bautizó a los demás, porque después de haber sido bautizado, él bautizó a las otras 7 personas del grupo.
Desde el principio había mujeres en el grupo y tuvieron cierto liderazgo, cosa que no ha pasado con otros grupos ni con los reformadores. Y acá una cosa muy importante. Desde el principio la iglesia de la hermandad puso las mujeres en consideración. Ellas tuvieron un papel desde el principio con el bautismo y tuvieron cierto liderazgo en la iglesia. Cosas que las otras iglesias no lo hacían. Esto caracteriza a la hermandad. Nadie puede decir, yo hice el primer bautismo. Fue un grupo que en comunión, hombres y mujeres, lo hicieron. Es una iglesia que no está centrada en la personalidad de una persona, una estrella, pero sí en la comunión de personas. No hubo uno que puede decir, yo he bautizado a Mac. No, ni mismo Mac, que lo vamos a ver después. Fue una estrella, alguien que quiso llevar la gloria de haber empezado la iglesia de la hermandad. El bautismo se dio en el río Eder, en la ciudad de Schwarzenau. Mac tenía 29 años y es considerado el primer ministro de la hermandad. En pocos años, 4 congregaciones de la hermandad habían surgido y la mayor parte estaba en Schwarzenau. La hermandad se caracterizaba por tener gente simple, trabajadores en varios oficios con una obediencia radical a las escrituras, que la leían, comprendían y obedecían de la forma sencilla y no mediada por herramientas exegéticas o teológicas. Al hacer una interpretación simple, no negaban la teología. Acuérdate que ellos también estudiaron a Arnold, Spener y Frank. Lo que se quiere y se espera es que cada uno de los miembros tenga el compromiso de obedecer según su entendimiento de las escrituras, y así lo hicieron los primeros anabautistas. Ve acá, es una iglesia distinta porque acogió la gente simple. Es una iglesia distinta porque dio libertad a que cada uno interpretara las escrituras según su capacidad de entendimiento. Lo que se esperaba no era una interpretación correcta, pero sí una vida de obediencia según la luz que tenían. Y esto solo fue posible porque esta iglesia, desde su inicio, desde el principio, fue una iglesia no confesional. Porque la confesión de fe obliga a la gente a entender y obedecer según la interpretación de los teólogos. Acá no. El punto central acá es la obediencia según lo que cada uno entendía de su lectura de las escrituras. Y por esto es que la iglesia de la hermandad es una iglesia distinta y única. Quizás sea la única iglesia evangélica en el mundo que no tiene una confesión de fe. Y ni puede tener, porque la confesión de fe. Porque la confesión de fe es como si fuera una camisa que nos atrapa y no nos deja mover. Tenemos que estar ahí metidos dentro de los parámetros que los teólogos dijeron que así debe ser. No, hay libertad de pensamiento, hay libertad de interpretación, pero hay compromiso con obediencia. Yo no puedo, después de 45 años estudiando, enseñando, predicando y teniendo una visión del Evangelio, querer que una persona con 1, 2, 3 años de iglesia piense como yo pienso. Yo tengo que respetar el entendimiento, la iluminación que el Espíritu le da. Yo tengo que decir que cada una de estas personas tiene el derecho de vivir
según la luz que tiene. Y yo, que me considero más antiguo, más experiente, debo tener la maturidad, la madurez de ser flexible con estas diferencias. Por esto, la Iglesia de la Hermandad tiene una característica fundamental: respetar la diferencia. No, nadie entre nosotros tiene derecho de decir usted está equivocado. Nadie. Lo máximo que puedo decir es: yo no pienso así. Yo pienso de otra manera. La manera como yo pienso es así. Yo pongo mi punto de vista, pero no obligo a creer como yo creo. Ponga valor en esto. Y que Dios nos bendiga. Amén.